Buenas noches de nuevo, hermanos en Cristo. Gracias por tomar el tiempo, estar esta noche compartiendo de la palabra de Dios. Espero que este capítulo 2 que hoy estamos terminando, en la lección 2 también haya sido de mucho provecho espiritual para ustedes. Estuve leyendo los trabajos en equipo, muy buenos pensamientos, porque uno de los propósitos que tiene este curso no es solamente que estudiemos la Biblia, aprendamos de ella, sino que podamos desarrollar ese don como consejeros. Y para desarrollar ese don como consejeros, pues necesitamos aprender cómo aplicar la Biblia de diferentes maneras, pero cuidando la doctrina. Y lo que escribieron en los grupos, eso deja muy bien las ideas o las ideas claras que podemos tener y cada vez se pueden ir mejorando. Y lo que vamos a hacer en esta noche es socializar, ¿cierto? Socializar lo que hemos escrito en grupo, comparar con lo que vamos a presentar en esta noche y también seguir pues creciendo juntos. Recuerden que cuando estamos hablando de la consejería, pues lo importante de conocer la ley y el evangelio es saber cómo la vamos a aplicar, cómo la vamos a usar en un momento determinado. Pues en esta segunda lección, pues recuerden que estamos viendo ese concepto falso que hay en el ministerio público en cuanto a aquellos que no entienden qué es ser un pastor o cómo se llama un pastor y cómo el ministerio público, cuando no es entendido, pues trae más problemas en cuanto a que trae divisiones. Y nosotros en nuestras iglesias, en los grupos sembradores, pues lastimosamente a veces podemos vivir divisiones cuando los otros hermanos que son líderes o aún nosotros mismos no entendemos cuál es nuestro trabajo o se nos olvida cuál es nuestro trabajo. Por lo tanto, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos esta noche por la bendición de tu palabra, por guiarnos cada día en tus caminos. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Gracias mil por Jesús, quien vino a este mundo, llevó una vida perfecta, sufrió, murió y resucitó para darnos el perdón de nuestros pecados. Gracias mil por darnos la esperanza, la vida eterna, porque este regalo inmerecido que nos has dado no depende de nosotros, sino que depende todo 100% de ti. También ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente mantenernos unidos en la esperanza de la vida eterna. Padre de amor, oramos por los hermanos que no han podido conectarse o aquellos que no pueden llegar a la clase, para que les bendigas también y los sigas manteniendo animados en el estudio de las Escrituras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a darle entrada a Benjamín. Y estuve pues leyendo los comentarios, el trabajo que hicieron en equipo y pronto van a recibir pues algunas notas, algunos puntos, pero muy interesante lo que se puede ver cómo con la Biblia abierta podemos ver las cosas eh, en cuanto a cosas diferentes, pero con una misma aplicación bíblica. Y por eso la primera pregunta, por favor, Patricio, ¿la puedes leer? La pregunta uno del trabajo en grupo. Dice, leer Salmo 118:8 y comparar con Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. ¿Pueden identificar el problema de los corintios en esta sección? ¿Cómo la Biblia nos enseña a manejar este problema dentro de nuestras congregaciones? Muy bien. Entonces podemos ver que en esa pregunta tenemos dos temas para solucionar, ¿cierto? Primero,
identificar el problema. Y cuando estamos hablando de identificar el problema, pues ya sabemos lo que estaba sucediendo. ¿Ustedes recuerdan qué estaba sucediendo en los Corintios? ¿Quién desea participar en esa sección que estaba pasando? Amén. Dale. Uno de los problemas que tenían los corintios es que se dejaron influenciar demasiado por la cultura griega. Obviamente que el griego, al ser, ¿no es cierto?, no creyentes, tenían una mentalidad demasiado abierta con el tema tanto político, social y también el tema sexual. Sí, muy bien. Entonces, obviamente que los hermanos de Corintio veían esta influencia y obviamente que querían como adaptar de cierta manera su fe y mezclarla con la vida mundana que tenían el pueblo de Corintio. Bien. Y específicamente en esta lección, si leemos los versículos de capítulo 1, versículos 10 al 17, Primera de Corintios, ¿cuál es el problema que se está tratando aquí en esta lección? ¿Cuál es? De corregir la influencia ajena a la iglesia. Sí, o sea, esos problemas son, ¿cierto? Pero en estos versículos, ¿cuál es el problema exacto que se ve? Una característica que es mal. Espéreme, pastor, que tengo los apuntes en otro lado. Bien, mientras que Patricio encuentra los apuntes, ¿alguien más desea participar? La división, pastor. Muy bien, una división. El problema era la división que existía por la confianza de la congregación hacia, digamos, unos se decían ser de Pablo, otros se decían ser de Cefa, otros de... Entonces, estaban confiando más en el hombre, pues, que Cristo en sí. Muy bien. Entonces ya vemos que ese es el problema, la división. Y esa división, ¿por qué estaba ocurriendo? Pues por eso estamos comparándolo con el Salmo 118, el verso 8. Y sabemos lo que dice el texto. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué fue lo que llevó a la división a los corintios? Pues ellos ya estaban confiando ¿en quién? En el hombre. En el hombre, exactamente. Ese es el problema que ellos tenían. Por eso, cuando estamos hablando de esto, pensemos, cuando estamos hablando de que se confía en el hombre, ¿cuál de los mandamientos se afecta aquí? ¿Cuál de los mandamientos? El primero. Excelente. Estamos hablando del primer mandamiento. Entonces, nosotros como consejeros tenemos un problema, identificamos el problema como lo estamos identificando aquí en el estudio de esta sección y ya sabemos que su problema tiene una raíz, el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿cuál es la palabra clave? Nosotros cuando tenemos un problema, una situación por mejorar o solucionar, pues necesitamos entender qué es ese problema y eso lo expresamos con palabras. Por eso cuando estamos hablando con alguien, necesitamos buscar cuál es el problema. Y acá encontramos en este versículo la palabra confiar. Entonces, vemos cómo hay dos palabras importantes o el mismo sentido de la palabra en cuanto a confiar, confiar en Dios, confiar en el hombre, ¿cierto? Y podemos ver esa confianza que hay muchas veces en el hombre que lleva a estas divisiones. Hoy en día podemos entender un poco más sobre este tema cuando vemos las diferencias con otras iglesias cristianas. Cuando usted escucha
Por ejemplo, de los jesuitas, de los franciscanos, de los calvinistas, de los arminianos, de los pentecostales trinitarios y aún de los luteranos, pues, ¿qué decimos? Nosotros estamos aquí porque tenemos la verdad, aunque nosotros sí estamos seguros de que por la forma de interpretar la Biblia estamos en el lugar indicado, puesto que esto es una realidad que vivimos hoy en día. Pensemos que esto sucediera en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestro grupo, que hoy en día hubieran problemas, uno siguiendo un pastor, otro siguiendo otro pastor, o uno siguiendo un pastor, otro siguiendo a un líder, a un maestro. Pues cuando se confía en el hombre, pues que podemos ver qué sucede. Pues aquí vemos de que había una división pensando en personas, ¿cierto? Entonces estaban ellos ¿qué? Confiando. Y ese era el problema de ellos. Confiaban en el hombre como en Pablo, como en Apolos, como Cefas. Y sabemos que hay un cuarto grupo, que es el de Cristo. Y cuando nosotros analizamos un poco eso en el contexto de las Escrituras, pues sabemos muy bien que Pablo enseñaba que la salvación era tanto para gentiles y judíos. Pero Cefas, que es el mismo Pedro, recordemos que él tuvo muchos problemas con eso y él en oportunidades mostró de que si un gentil era cristiano, pues necesitaba circuncidarse, es decir, cumplir la ley de Moisés, como por tener eso. Por eso en Gálatas vemos cómo Pablo lo confronta, porque Pedro tenía esa doble cara y tal vez dentro de los corintios había ese problema. Muchos escuchaban lo que decía Pablo, ¿cierto? Y cuando lo escuchaban, pues habían unos que tomaban la posición de Pedro, ¿no? Pues si ellos son gentiles, ¿por qué no ser circuncida? Y recordemos también de Apolos. Apolos, pues es interesante recordar que él es de Alejandría. Y en ese tiempo, pues el método de interpretar la Biblia era un método alegórico, filosófico, aunque podemos ver de que Apolos, cuando apareció predicando la palabra de Dios, era un hombre que se expresaba muy bien, muy fácil, podemos darnos cuenta de que a veces, como se interpreta la Biblia, hay problemas. ¿Se acuerdan que Priscila y Aquila lo escucharon? Lo escucharon predicando y ¿qué hicieron? Lo llamaron aparte para hablarle de unas cosas. Entonces, aquí que hemos identificado el problema de los corintios, que ya sabemos que se ha pecado contra el primer mandamiento, que sabemos que esa división que había de esos 4 grupos, de esos partidos que había, era por una razón, estaban confiando en el hombre, y aquí detectamos el problema. El problema ya sabemos que es ¿cuál? El primer mandamiento. Ese era el problema que encontramos aquí en esta sección. Y si hay problemas con el primer mandamiento porque se está confiando en el hombre, pues ¿cómo vamos a tratar nosotros el problema? ¿Cómo la Biblia nos enseña a manejar este problema dentro de nuestras congregaciones? Pues nos toca estudiar el primer mandamiento y buscar textos bíblicos que nos guíen con este mandamiento. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Damos la bienvenida a Sergio, a Diosnel. Muy buenas noches, Pastor Henry Herreras, y a todos mis hermanos. Es que me atrasé un poquito por mi trabajo, pero ya estoy con ustedes, Pastor. Muy bien, gracias. Sergio. Lo mismo, problemas con las conexiones a internet. Un fuerte abrazo, bendiciones, y acá estamos escuchando la clase. Muy bien. Y Lo muchas escuchamos. gracias. Claro que sí, hermano. Ahora, nos dice
cómo la Biblia nos enseña a manejar este problema dentro de nuestras congregaciones. Y es aquí donde recordamos que la solución es predicar el evangelio, pero ¿con cuál objetivo? Llevar a todos a confiar ¿en quién? En Dios. Es así como solucionamos los problemas. Nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos la ley del evangelio, pero ¿vamos a confiar en quién? En Dios. Por eso es muy importante ese Salmo 118, verso 8. Cuando tenemos ciertos problemas, es porque a veces estamos confiando en el hombre y olvidamos confiar en Dios, pero la solución está ¿en qué? En confiar en Dios. Y aquí, importante, cuando Pablo les pregunta a ellos, ¿está dividido Cristo? Y cuando nosotros confiamos en Dios, confiamos quién es Dios, la esencia de Dios, confiamos lo que dice la palabra de Dios, sabemos que a Cristo no lo podemos dividir. Y es aquí donde juega un papel importante el ser confesional. Recuerden que nosotros somos luteranos confesionales. ¿Y por qué somos confesionales? Porque tenemos nuestras confesiones de fe escritas. ¿Y dónde están esas confesiones de fe? En lo que llamamos la fórmula o el libro de la concordia. Cuando hablamos del libro de la concordia, pues allí encontramos todas las confesiones de luteranas y ustedes también van a estudiar este tema aquí en el seminario, que también lo llamamos la simbólica. ¿Y por qué necesitamos conocer las confesiones? Porque a veces cuando estamos tratando problemas, las confesiones nos sirven para explicar, ¿cierto? Explicar lo que enseña la Biblia. Y recordemos, siempre la Biblia va a estar por encima de las confesiones, sino que las confesiones tienen esa razón de explicar, de defender, de mostrar que somos uno. Y dentro de las confesiones encontramos que la manera de demostrar de que Cristo no está dividido es usando el credo niceno y el credo atanasiano. El credo niceno, que es del siglo IV, el credo atanasiano, que es del siglo VI, ¿qué nos enseña? Que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, ¿está dividido Cristo? No está dividido Cristo. Nunca podemos separar las dos naturalezas de Cristo. Por eso había otro partido. Recuerden que ya hablamos de Pablo, hablamos de Apolos, hablamos de Cefas. El otro grupo que decían que era de Cristo, ellos tenían también un problema. Ellos creían que Jesús era un hombre que a veces era Dios, pero también ellos se enfocaban en que cuando tenían esos dones carismáticos, pentecostales que conocemos como hablar en lengua, las visiones, los milagros, pues ellos pensaron que eso únicamente venía de Cristo y por eso la forma de escribir de Pablo es muy clara, de que no estaban viendo el mensaje de la cruz. ¿Por qué Pablo les dijo a ellos que no veían el mensaje de la cruz? Porque esas divisiones que tenían no les permitía ver más de lo que era la realidad. Entonces, cuando nosotros podemos ver quién es Jesús y en nuestras confesiones luteranas, podemos aprender a defender la doctrina abriendo las confesiones luteranas. Va a ser más fácil explicar, va a ser más fácil tener un apoyo. Pero esas confesiones luteranas nos llevan ¿a dónde? A la Biblia. Y cuando hemos pecado de dividir a Cristo, de hacer divisiones en la iglesia, vamos a buscar, por favor, y quien desea leerlo, 1 Corintios capítulo 3, el versículo 17. No estoy publicando los textos porque la idea es que tengamos nuestra Biblia a la mano, podamos familiarizarnos con ella y ir buscando. 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. ¿Qué nos dice? Amén. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Aquí estamos viendo la predicación de la ley. Si nosotros con una división estamos destruyendo el templo de Dios.
que hay una división, se está dañando el templo de Dios. Y ya vemos que el templo de Dios, ¿quién es? Somos nosotros. Pero ¿qué dice Dios? Si alguien hace divisiones y daña el templo de Dios, ¿qué dice la ley? Dios le destruirá a él. Aquí estamos hablando de la condenación. Entonces, ¿qué estaba pasando con la congregación de los corintios? Tenían un serio problema. ¿Y cuál es el serio problema que tenían? Con la división, por estar confiando en el hombre, estaban destruyendo el templo de Dios. Pero también encontramos el perdón, y ahí es donde vemos el evangelio. Por favor, alguien que nos busque Lucas, alguno de ustedes, Lucas capítulo 11, versículos del 17 al 23. Lucas 11, del 17 al 23. ¿Quién desea leerlo? ¿Sergio? ¿Sí? ¿El 17? Sí, del 17 al 23. Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, ¿el país se destruirá? Si los miembros de una familia se pelean entre sí, ¿la familia también se destruirá? Y si Satanás lucha contra sí mismo, ¿destruirá su propio reino? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Satanás. Si eso fuera verdad, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, eso demuestra que están equivocados. Y si yo echo fuera a los demonios con el poder de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí. Amén. Bien. Y cuando estamos hablando, ¿le dices al 23? Me faltó uno. Sí. Es muy difícil robar en la casa de un hombre fuerte y bien armado. Pero si un hombre más fuerte que él lo vence, le quitará las armas, le robará todo y le repartirá entre sus amigos. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Si no me ayudan a atraer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús acá? Y recuerden, ¿cuál mandamiento estamos tratando? El primero. ¿Cómo Jesús cumplió el primer mandamiento por nosotros? Pues cuando él expulsó un demonio, ¿qué decían los enemigos de Jesús? Él pertenece al diablo, él es del diablo. Y Jesús no deja dividir, él no deja dividir a sus hijos, él los cuida. Y aquí vemos cómo él defiende de que él no es del diablo. Él es uno con Dios, él es Dios. Por eso dice el último versículo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y él es muy claro con ese mensaje. Que nos está enseñando aquí en su obediencia activa, es decir, cómo cumplió el primer mandamiento por nosotros, pues de que hay que confiar en él, de que él nunca hizo una división. Él vino a ser nuestro sustituto, nuestro salvador, al ir a la cruz, morir y pagar nuestros pecados. Por esto es muy importante recordar que cuando estamos tratando un problema como este, de división, y eso nos ayuda a que siempre necesitamos identificar cuál es la raíz del problema, como ya lo identificamos, pecar contra el primer mandamiento, pues vamos a hablar luego del evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Quedó claro este punto? Y otra vez, lo que ustedes escribieron está bien. Hay algunas notas que voy a compartir con ustedes, pero el punto es de que con lo que estamos haciendo podamos nosotros
con la Biblia abierta, analizar y poner puntos de vista, porque en eso consiste la consejería, ver todas las formas que podemos aconsejar a alguien. ¿Preguntas, comentarios? Diosnel. Sí, Pastor Henry. La comparación de Salmo 118, versículo 8 y 1 Corintios 10, 17. Ahí donde habla de esta parte. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y otro lado, ellos estaban confiados en el hombre como Pablo, Apolo y Cefa. Y yo, por ejemplo, acá en Paraguay, la gente lleva más como ídolo a un pastor o algún predicador. Acá en Paraguay normal es. Por ejemplo, acá en Paraguay, por ejemplo, no tenemos nosotros poco enseñanza bíblica. Yo, por ejemplo, en mi lugar, yo soy el primero que estudia con que me aprenda qué dice la Biblia. Y, por ejemplo, primero encontré que un luterano, por ejemplo, confesional, cree que dice la Biblia. La mayoría de la gente inventa nomás, no, que yo hablo con Dios, Dios me apareció, y ya sale de la Biblia. No habla más qué dice la Biblia. Por ejemplo, yo cuando estudio con un luterano confesional, nosotros creemos qué dice la Biblia. No salimos de la Biblia. Y ahí hay, pastor, muchas veces divisiones. En mi pueblo, yo, por ejemplo, la gente no enseña lo que dice la Biblia, enseña lo que viene en su mente porque apareció el ángel, no, el pastor viene de Colombia, el pastor viene de Venezuela, no, este es el pastor guiado por Dios, y ahí cree más ellos en los pastores, supuestos profetas, apóstoles, aparece, y yo, por ejemplo, en esta parte me gusta mucho la enseñanza paterna. Porque para mí, pastor, es excelente estas cosas aprender, porque yo también quiero enseñar a mis pueblos, a mis vecinos, a las ciudades y en mi lugar de trabajo a la gente. Es muy importante aprender. Muy bien, excelente. Sergio. Muchas gracias. Se me viene a la cabeza el libro de Proverbios en su capítulo 3, en su versículo 10, que por la soberbia viene la contienda, más con los que reciben buenos consejos viene la sabiduría. Entonces, eso es no causar divisiones, sino que dar buenos consejos y actuar con sabiduría y con entendimiento, sabiendo entender el comportamiento de los hermanos. Porque si uno va con contiendas, con rabia, lo que va a causar es división y va a causar el enojo de los hermanos y al final se van a terminar yendo de la congregación. Y la idea no es esa, es apacentarlos con amor, ver sus cualidades y sus defectos, pero sus defectos verlos con amor y con misericordia, así como Cristo miró la imperfección de los propios apóstoles cuando los retaba. Y en ningún momento les llamaba la atención con soberbia, sino que les llamaba la atención con amor, para que entendieran y se mantuvieran unidos. Muy bien. Y la clave está en que Dios nos ha dado a todos dones diferentes. Cuando yo soy un instrumento para hacer división, es porque creo que mi don es inferior y no podemos pensar así. Nosotros, Dios nos da diferentes dones para usarlos en la iglesia y cuando combinamos todos esos dones, pues encontramos esa bendición y somos librados de estas cosas. Entonces, por amor y agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios y no confiar en el hombre, porque ya sabemos que cuando hay divisiones entre líderes, entre personas de la iglesia, es porque estamos confiando ¿en quién? En el hombre. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 2. Por favor, Lester, ¿puedes leerla? Sí, pastor. Dice, leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. El bautismo es un medio de gracia. ¿Por qué Pablo dijo que Jesús le mandó a predicar el evangelio y no a bautizar? Explique este punto usando la ley y el evangelio. Muy bien. Ahora,
nosotros necesitamos recordar cuál era el problema y por eso es muy importante entender el contexto, ¿cierto? ¿Qué está hablando Pablo? ¿Cuál era la situación de enseñanza que Pablo está dando acá? Bueno, recuerda las divisiones que habían, cómo peleaban entre ellos para saber cuál bautismo tal vez era el más efectivo. Entonces, recordando esto, y si nosotros necesitamos otra vez, cuando estamos en un problema, en una circunstancia por definir, necesitamos tener toda la Biblia en nuestra cabeza o, pues yo sé que es imposible tenerla, pero sí necesitamos recordar que la Biblia se divide en 5 doctrinas importantes. Y esas 5 doctrinas importantes es lo que ustedes han estudiado en el discipulado 1 y discipulado 2. Entonces, estas doctrinas son los mandamientos, el credo, los sacramentos, la oración y el oficio de las llaves. Cuando nosotros estamos estudiando un texto bíblico o cuando estamos hablando un problema o escuchando un problema dentro de la iglesia, nuestra mente debe estar pensando, bueno, ¿de cuál doctrina estamos hablando acá? Entonces Pablo identificó muy bien el problema, las divisiones. Ellos estaban confiando en ellos y también ellos creían que de pronto había un bautismo más importante que el otro, que es lo que vemos hoy en día también. Pero realmente, pues Pablo no estaba en contra del bautismo. ¿Quién desea colaborarnos leyendo Hechos capítulo 9, versículo 18? Hechos 9, 18, ¿qué nos dice? Dice Hechos capítulo 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿A quién fue el que le pasó esto? Que le cayeron las escamas, que recibió la vista, se levantó y fue bautizado. ¿Quién fue? El mismo Pablo, ¿cierto? El mismo Pablo fue bautizado. ¿Y por qué es importante esta prueba? Porque él no está en contra del bautismo, ¿cierto? Él mismo fue bautizado. Es más, leyendo, y vamos a recordar esos versículos aquí en Corintios. Vamos a 1 Corintios 1 del 13 al 17. ¿Quién desea leerlos? ¿Soylo? Puedo. Dale, Soylo. Del 13 dice hasta el 17. Sí, señor. Ya, bien. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros, por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, pues ya sabemos que Pablo fue bautizado y también que vemos de que Pablo bautizó en Corinto y acá dice a quienes bautizó. Entonces, aquí Pablo, lo que estamos demostrando con esa explicación es que él no estaba en contra del bautismo. Y eso es lo que nosotros también necesitamos identificar como consejeros. Puede haber un hermano que está confundido con algo. Y antes de acusar es bueno entender. Y para eso Dios nos ha dado la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, si un hermano está diciendo algo, uno puede hacer preguntas como para que el hermano pueda entender que tal vez está usando mal una palabra o está actuando mal. Pero Pablo aquí no está usando mal. Cuando él dice el versículo 17, que es el versículo clave para esta pregunta, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, pues muchos pueden interpretar esto
de que Pablo no bautizó a nadie y estaba en contra del bautismo. Y de hecho hay personas que niegan el bautismo y leen ese versículo bíblico y dicen, no es importante bautizar, solo tenemos que predicar, así como dijo Pablo. Pero eso es una mala hermenéutica, es una mala interpretación. Pero aquí lo hablamos con el bautismo. Piensa en cualquier otro problema, ¿cierto? Y esa es la connotación de estas preguntas, analizar. Hay un hermano que tiene este problema, hay un hermano que tiene esta dificultad y estamos buscando cómo poder ayudar. Y el contexto es muy claro, ¿cierto? Porque Pablo no les está dando a los corintios la idea de que se deba omitir el bautismo. De hecho, cuando él habló de quienes había bautizado, pues él no estaba omitiendo, es una prueba de que él cree en el bautismo. ¿Qué está pasando aquí? Solo él está indicando, y si leemos el contexto, de que Silas y Timoteo, ellos se podían encargar de eso, porque él tenía esa difícil tarea de predicar el evangelio. ¿Y dónde estaba predicando el evangelio? En esa sabiduría, ahorita escuchamos de Patricio, recordando que hay en Corinto, cómo había tanta cuestión mundana en los pensamientos, en las acciones. Entonces, ese era el trabajo duro que tenía Pablo y ya le estaba dedicado a esa capacidad y a las energías. Entonces, Pablo les está diciendo, yo no bauticé a nadie en mi nombre porque mi trabajo es predicar el evangelio. Y es lo mismo, nosotros cuando estamos aconsejando, necesitamos entender la circunstancia, el problema para poder ayudar al hermano. Entonces, cuando nosotros estamos viendo acá, es que recuerden que Pablo escribió ese versículo o esos versículos y especialmente el versículo 17 lo escribió inspirado por Dios. Eso no lo podemos olvidar. Leemos acá como si él se estuviera contradiciendo, pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pues usted y yo vamos a partir de una verdad. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera estas palabras. Entonces, si fue la palabra de Dios que está acá, pues nosotros necesitamos ser muy conscientes de poder entender lo que nos enseña el contexto. Y también muy conscientes cuando estamos tratando un problema con un hermano, saber cómo usar la palabra de Dios. Entonces, ya sabemos que Pablo, inspirado por Dios, aclaró que no tenían que seguirlo a él, sino el nombre del cual ellos son bautizados. Y en ese caso, pues ya sabemos que en el nombre del Dios Trino. Recuerden que siempre hay ese problema del bautismo en el nombre de Jesús. Para nosotros debe ser muy claro que en la Biblia hay un solo bautismo. Efesios 4 enseña eso. Hay un solo bautismo. ¿Y qué es el bautismo en el nombre de Jesús? Pues cuando Él mandó a que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay un bautismo diferente. Por eso es muy importante cuando somos confesionales, como en este caso, recordar de que el bautismo lo instituyó Jesús y hay dos elementos o hay un elemento visible, el agua, unido a la palabra. Ahora, ¿qué nos falta? Pues ya hemos entendido la parte de la pregunta. ¿Por qué Pablo dijo que Jesús mandó a predicar el evangelio y no a bautizar? Que es el versículo 17. Ya entendimos cuál era el motivo, ya entendimos de que Pablo no está negando el bautismo. Ahora nosotros vamos a aplicarlo a nosotros, ¿cierto? Vamos a usar la ley y el evangelio aplicándolo a nuestras vidas. ¿Y qué aprendemos acá? Aprendemos de que hay muchos versículos bíblicos que podamos usar. Los versículos que yo doy en este momento es uno de tantos que ustedes pueden usar. Y vamos una vez más a mirar cómo la palabra de Dios nos guía. Y podemos ver el versículo 17, ¿cierto?
que es el versículo clave, y también podemos ver acá cómo el mismo Jesús nos enseña qué es el medio de gracia. Busquemos Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Mateo 7, versículos del 15 al 20. ¿Quién desea leerlo? Sergio. Gracias. Mateo 7. Versículos del 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno como son las espinas, que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos, y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Muy bien, entonces como lo escuchamos en Reina Valera 60, por sus frutos los vamos a conocer. ¿Por qué traigo este versículo acá? Para mostrar la ley. ¿Cuál era el problema de los corintios? Ya sabemos que estaban siguiendo a hombres. ¿Y qué dice Jesús? Cuando nosotros vemos a hombres, pues también estamos llamados a ver sus frutos. Y si nosotros no vemos los frutos de esas personas, recuerden que muchos falsos maestros tienen la capacidad de vestirse de ovejas. Y vemos que Pablo no se vistió de ovejas. Pablo mostró la verdad. Ninguno fue bautizado en mi nombre. Y Jesús es muy claro, Jesús quiere que nosotros podamos entender eso. Y si nosotros, por nuestra deficiencia, nuestras emociones, cuando estamos viendo acá una circunstancia, aplicando eso a la ley del Evangelio, necesitamos reconocer que muchas veces hemos seguido a hombres. No hemos visto sus frutos. ¿Y por qué lo seguimos? Porque me cae bien. ¿Saben? Para muchos pastores, ¿qué es la fórmula que usan hoy en día? El 80-20. ¿Y qué quiero decir con el 80-20? A mucho pastor solo le interesa que sus fieles le consignen, le mantengan, y él hace el 20%. El 80% es ¿qué? Todo lo que sus fieles le dan. Y el 20% es lo poco que él hace. ¿Y qué es ese 20%? El cautivar conciencias. Entonces, muchas iglesias se dividen muchas veces porque un pastor sabe jugar muy bien ese 80-20, sabe cómo cautivar conciencias. Yo he llegado a escuchar pastores que dicen, es que yo soy quien mantengo la iglesia. Yo soy el que siempre tengo la iglesia de esta manera, de la otra. Pero realmente ese 20% de que él está hablando cautiva la mente del 80% que van a decir, ay sí, es que él es el pastor. Y así él está haciendo división, así él está enseñando falsa doctrina, así él esté, por otro lado, pues que está llevando a la gente al infierno. Pero damos gracias a Dios que en este caso, por Jesucristo, porque ¿qué hizo Jesús por nosotros? Y yo creo que este texto lo sabemos de memoria. ¿Quién desea participar con Mateo 28, versículos 19 al 20? Mateo 28, versículos 19 y 20. ¿Quién desea leer? ¿Sí soy yo? Parece que lo tiene. ¿Listo? Sí. Sí. Bien. 19:20 dice. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los corintios, nosotros muchas veces pecamos siguiendo a hombres y cayendo en divisiones. Pero aquí que vemos cómo Jesús, con el evangelio, él vivió perfectamente y acá al decir esas palabras, las dijo como nuestro sustituto. Él hizo esto, él enseñó, aunque él nunca bautizó a nadie. El evangelio de Juan en el capítulo 4 encontramos de que los que bautizan a los discípulos de Jesús, él mandó a que se bautizara. Entonces, partimos de acá. Como Jesús fue muy claro en esto, de que cuidándonos de los pastores que son vestidos de ovejas, pero también recordando él como el verdadero pastor que hizo por nosotros, dio los medios de gracia, en este caso el bautismo, en este caso enseñar la palabra de Dios. Por eso usted y yo necesitamos aplicar, conectados en amor y agradecimiento a Jesús, necesitamos aplicar esos versículos que les voy a dar para que nosotros no caigamos en seguir a hombres. Pablo aquí les está diciendo a ellos, no sigan a hombres, no me sigan a mí. Yo por eso, como lo vimos ahora, yo por eso no, gracias a Dios, no he bautizado a muchos de ustedes. Él mencionó a quienes bautizó y sobre todo dando la gloria al bautismo de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer? En el mismo Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29, ¿qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? Sergio. ¿Te digo, pastor, de él? 7, 24, Lester, sí. Mateo 7, del 24 al 29, no sé. Okay. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, entonces, en amor y agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Líderes, sembradores, profesores, pastores, que estemos fundamentados sobre la roca, sobre Cristo. Y cuando estamos fundamentados sobre Cristo, pues nosotros vamos a cuidar la iglesia del Señor, pidiéndole al Señor sabiduría para ser buenos consejeros. Recuerden, este curso es para ayudarnos a desarrollar el don de la consejería. Por eso, estas preguntas, en cierto sentido, cuando las respondemos, vamos a tener una amplitud en poder contestarla, porque es la aplicación de la ley y el evangelio, de lo que hemos aprendido. Pero también eso nos lleva siempre a cuidar nuestros dones y cuidar los dones de los demás. Una de las fallas que tiene el clericalismo, ¿qué es el clericalismo? Recuerden, aquellos que dicen que únicamente el pastor es el único que puede hacer ciertas cosas en la iglesia. Y bueno, pues un pastor podrá hacer eso por un tiempo, pero si su iglesia crece, supongamos que un pastor hace eso tranquilo con 20, 30 personas, pero pensemos si ya tiene 100 personas, pues va a ser un trabajo difícil. Yo sé que es tener una congregación de 150 personas.
Y para nosotros poder ayudar a esas 150 personas, nosotros tenemos un equipo de 5 personas. Hay 2 pastores, hay 3 líderes que están ayudando para poder medio cumplir, porque es mucho el trabajo que hay en una iglesia. Entonces, al principio tal vez es muy fácil, pero cuando esté creciendo la iglesia o cuando la iglesia nacional empiece a crecer en todos los lugares, vamos a esperar a que el pastor tenga que venir para bautizar o para dar la Santa Cena. Ahí es donde empiezan a haber problemas, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a mirar, bueno, pues porque es válido lo que se hace. Y otra vez, no estamos despreciando el ministerio pastoral, por eso estamos estudiando. Lo que queremos aprender con esto es que recuerden la clase pasada. No podemos decir que el único ministerio que es mandado por Dios es el de pastor, no, hay muchos ministerios y son mandados por Dios, es para servir a su pueblo. Entonces, muchas veces cuando pasan esas cosas, eso trae ¿qué? Divisiones. Por eso nosotros necesitamos estar fundamentados sobre la roca para poder, al igual que Pablo, ayudados por el Espíritu Santo, a ayudar a los hermanos y que no hayan divisiones, que podamos entender, que podamos ayudar, que podamos jalar, que no hagamos parte del problema, que ayudemos y guiemos a los hermanos. Eso es un ejemplo de lo que hizo Pablo. Pablo no cayó en la candela de la división y eso que su nombre estaba escrito ahí. Pablo no hizo como nosotros, ay, es que yo tengo un club de fans, tengo unos seguidores en la iglesia. Cuidado. O que pensemos, es que en la iglesia no se puede hacer nada sin que yo lo diga. Cuidado. Eso trae divisiones. Pero por Jesús que somos perdonados, en su vida perfecta, en su sufrimiento y muerte, en amor a Él, cimentados sobre la roca, y como dice acá, van a venir muchos vientos, todos los problemas en la iglesia, pero guiados por la palabra de Dios, vamos a poder ayudar a otros. ¿Preguntas, comentarios? Sergio. Algo que me llamó profundamente la atención de la historia de Pablo que estoy empezando a leer, que a pesar de haber tenido tanta gente que lo seguía y pensaba que era el Cristo, él siempre se mantuvo de una forma humilde y siempre dejando en claro que no era el Cristo, que él era un profeta enviado para dar a conocer el mensaje. Con todo lo que él había hecho, era para estar muy arriba, pero sin embargo, se mantuvo siempre abajo, bajo nivel, trabajando en silencio para la obra del Cristo. Entonces, eso me da a entender que el ejemplo que me da es siempre trabajar en silencio para el Señor, siempre predicando el Evangelio con amor, con cariño, pero siempre por debajo. Y eso es algo profundamente que me gustó mucho de la historia de Pablo. Bien, eso. Y excelente. ¿Alguien más? Diosnel. Sí, pastor. Me gustó mucho también el donde Pablo dijo que, ¿por qué Pablo dijo que Jesús mandó a predicar el evangelio y no a bautizar? Ahí hay mucha controversia en mucha iglesia acá en Paraguay, porque la mayoría acá de la iglesia evangélica te exige primero el bautizo, pero en esta parte nunca nadie nos predicó. Ahora yo por primera vez con un luterano aprendí que Pablo tiene el don de predicar, que es apareció el Cristo y su nombre está en la Biblia. Para muchas veces los pastores dicen que a mí me apareció yo, pero ahí se nota que a Pablo le apareció según la Biblia y él tiene don de predicar el evangelio. Y a otros que él llama, por su parte fue llamado, por ejemplo, Sila y Timoteo se puede encargar para el bautismo. Muy bien. Eduardo. Una de las cosas, pastor, buenas noches, que más me impresiona y me ayudó un poco en mi vida profesional es eso del protagonismo. En toda la vida siempre tendemos a ser protagonistas en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Los médicos muchas veces se creen
que son ellos que curan, que hacen las cosas, que tienen la potestad de manejar. Y Pablo nos enseña mucho eso, ¿no? Inclusive el versículo de la Biblia que dice, buscad primero el reino de Dios y las demás cosas vos serán añadidas. Nos enseña que el protagonismo en Cristo es victoria segura. Y el protagonismo en el hombre hay inestabilidad. Entonces, yo creo que lo que resgato más de toda la actitud de que vemos en Pablo, en la defensa de la sana doctrina, es tengan Dios siempre como protagonista y todas las cosas serán bien para aquellos que son de Cristo. Eso quería acotar, pastor querido. Muy bien. Y es aquí donde terminamos nuestra lección con la pregunta 3, ¿verdad? Lo que nos enseña la pregunta 3. Y bueno, no hemos escuchado hoy la voz de quién. Bueno, Patricio, por favor, puedes leer la pregunta 3. Dice, compare la vida de muchos pastores y predicadores hoy en día con las palabras de Pablo en 1 de Corintios, capítulo 4. Muy bien. Y aquí es donde recopilamos mucho de lo que ustedes han dicho. Otra vez, ser líderes de la iglesia, mis hermanos, es una responsabilidad muy grande ante Dios. Con eso no quiero traer ni miedo ni terror. Eso es un bonito arte que tenemos. Por misericordia, por la gracia de Dios, no nos hemos ganado esto. Recuerden también lo que era Pablo, un perseguidor, un asesino. Nosotros tenemos también nuestra naturaleza pecaminosa, porque estamos acá por la misericordia de Dios. Él nos ha llamado. Pero recordemos la responsabilidad que tenemos de tratar las almas del Señor, no las almas nuestras. Y San Pablo muy sabiamente nos enseña en el capítulo 4 qué es ser un pastor que está conectado a Cristo. Y es lo que queremos que ustedes como sembradores, como líderes, como maestros, como pastores de una iglesia, estemos conectados a Cristo. Ese mensaje también es para mí. No crean que yo no estoy en este listado. Pues estudiando esto me recuerda muchas cosas que tengo que mejorar en mi vida pastoral, en mi ministerio, y también me dice, pues cuando digo que hay cosas que mejorar, pues a mí me da un airecito de que yo no tengo la solución a todo o he fallado muchas maneras. Y eso es bueno porque seguimos confiando en Jesús. Y también, lastimosamente, hay muchos que tienen el liderazgo o son pastores en la iglesia conectados al hombre. Y por eso es muy triste una vez escuchar de que hay personas que quieren ser pastores por querer tener un prestigio social, un prestigio económico. Y bueno, lo que ha sucedido hoy en día con el evangelio social, que es un evangelio antibíblico, que es un mensaje antibíblico, que siempre condicionan al hombre. Si usted da buenos diezmos, Dios te va a bendecir. Si usted hace ayunos, Dios te va a bendecir. Si usted hace esto, Dios te va a duplicar. Y así mantienen las mentes cautivas. Por eso San Pablo nos dice que vamos a comparar la vida de muchos pastores y los predicadores hoy en día con las palabras de Pablo en 1 Corintios 4. ¿Qué quiere Dios que usted y yo seamos? Primero, servidores y administradores de los misterios de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que constantemente estudiemos las escrituras, que constantemente estemos orando, que constantemente estemos con esa conexión ayudando a los hermanos. La fidelidad. Miren, mis hermanos, una de las cosas que personalmente me ha ayudado mucho a crecer y quiero que ustedes también lo consideren seriamente, que les ayuda a crecer, la manera de ser fieles a la palabra de Dios es siempre trabajando la ley y el evangelio. Eso es muy importante, porque es la manera de poder predicar bien la palabra de Dios. Ahorita Sergio estaba diciendo algo muy importante. Estamos de últimos.
somos ¿qué? Los postreros. Muchas veces en las iglesias, ¿qué sucede? Pongo un ejemplo sencillo. Pues hay una comida y al que primero le sirven es al pastor, al que sientan en las primeras sillas es al pastor. No, ¿cuál va a ser nuestra actitud? No, primero ellos. Primero la iglesia y nosotros nos sentamos en la silla de atrás, que seamos los últimos. Y ya podamos ver que todos nuestros hermanos están sentados comiendo y ya me siento yo tranquilo a comer. Porque es lo que hay que enseñar. Nosotros, como lo dijo Eduardo, no buscar el protagonismo. Estamos abajo, sirviendo. Pues somos insensatos, somos débiles y despreciados en Cristo, como lo dice el versículo 10. Y bueno, aquí encontramos palabras sarcásticas de Pablo, sobre todo cuando le dice, ustedes son prudentes, nosotros somos insensatos. Pues es muchas veces como nos ve el mundo y aún nos pueden ver dentro de la iglesia algunos hermanos en la fe. Pero lo que nosotros siempre queramos mostrar es que todo lo que vamos a tratar de decir, y se acuerda cuando estábamos en la introducción de este curso, que queremos nosotros ser como consejeros, prudentes, o sea, saber en qué momento vamos a hablar, cómo vamos a hablar. Pero a veces cuando estamos predicando la ley, la gente nos va a ver como insensatos. Ah, usted no tiene amor por el hermano, pero mentira es que sí tenemos amor porque no queremos que el hermano se pierda. Los versículos del 11 al 13 es muy interesante lo que encontramos allí, como Pablo en ese capítulo 4, versículos del 11 al 13 nos dice, y no es nada fácil la vida del pastor. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces encontramos cómo a veces nos van a ver muchos de la iglesia, nos van a ver así. Mire Pablo a quien está escribiendo, a una comunidad cristiana, y miren cómo estaban viendo a Pablo. Pero nosotros conectados a Cristo necesitamos estar fortalecidos en eso y cuidándonos de que no estamos aquí para envanecernos, ¿cierto? Entonces recordemos que estamos acá es por la misericordia de Dios. Siempre recuerden, ¿por qué Dios escogió a María? Por su amor, por su misericordia. Así de sencillo. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Por su amor, por su misericordia. Entonces, no tenemos por qué envanecernos. Damos gracias a Dios por los dones que nos ha dado y damos gracias a Dios por los dones que ha dado a otros hermanos. ¿Qué es el trabajo nuestro? Complementar esos dones. Yo, por la misericordia de Dios, tengo un compañero pastoral hace 18 años. Él es mi papá espiritual. Y yo todos los días doy gracias a Dios por él, porque él tiene unos dones fenomenales. Y una de las cosas que él siempre ayudó a mí es eso. Y los dos tenemos dones muy diferentes, pero trabajamos juntos. Y siempre doy gracias a Dios que en 18 años nunca, y espero de que nunca, es mi oración, hemos tenido alguna desaveniencia en nada. ¿Por qué? Porque siempre estamos en lo mismo, ¿cierto? Y eso le ayuda mucho a tener a uno los pies en la tierra, y eso le ayuda mucho a uno. También cuidado con gloriarnos en nosotros mismos, ya lo hablamos en la clase pasada. Ah, yo arreglé este matrimonio, yo traje a este hermano, yo hice esto. Hay que tener cuidado. También hay otros que ven el pastorado liderazgo como esto, cosas materiales, el saciarse, el ser ricos, el ser reyes, el ser importantes. Ya sabemos que no. Somos los servidores. Siempre pensemos que cuando estamos aquí, vamos a cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. Estamos como los esclavos, lavando los pies a los santos del Señor. Y bueno, pues no nos vamos a considerar que aquí la forma sarcástica, el versículo 10, como muchos se creen prudentes, por naturaleza a veces reconocemos que no lo somos, fuertes, hay que tener mucho cuidado, por eso los animo
a que conozcan historias bíblicas, estudiemos historias bíblicas para que dejemos de hablar de nosotros. Yo sé que todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Y qué tal nosotros acá diciendo, yo viví por esto y mire lo que hice? Mire todo esto. Y la gente cree que uno es un superhéroe. Pero no, contamos lo que nos conviene y eso es lo que tenemos que reconocer. No somos fuertes. Cristo hizo todo por nosotros. Honorables, muchos pelean por eso, el ser honorables. Yo recuerdo mucho la historia, y es una historia verdadera, y yo fui testigo de esa historia. Había una división en una iglesia, y su pastor no entendía que había una división. Él solamente se sentó a defenderse, a defenderse, a defenderse. Y a lo último, de tanto el defenderse, de buscar que era honorable, hasta su familia lo abandonó. Se dividió la iglesia, se acabó la iglesia. Al último, él ya no era pastor de nadie. ¿Y todo por qué? Por mostrar que si era una persona honorable. ¿Por qué mejor no reconoció su pecado, si en verdad tenía pecado? ¿O por qué mejor no permitió de que Cristo sacara a la luz lo que va a sacar a la luz en 1 año, 2 años, 3 años? O sea, cuidado con eso. Tengamos esa sabiduría que viene del cielo y lo estamos estudiando acá. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien. He leído, como se los dije al principio de la clase, lo que hicieron como grupo, muy buenos los comentarios, y es lo que hace importante este curso, que podamos ver de diferentes maneras lo que hemos visto. Hay algunas noticas que les voy a compartir para que las consideren, y es muy importante que siempre recordemos que en este curso de consejería lo que queremos es que ustedes con las tareas desarrollen ese don de la consejería, ¿cierto? De que tenemos un problema y podemos analizarlo con la Biblia abierta desde varios puntos de vista. Vamos a pedirle el favor a Patricio para que nos despida con oración. Amén. Inclinamos nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor. Padre eterno, en nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias, Señor, por poder reunirnos, Señor, en esta maravillosa clase, Señor, en que tú nos enseñas, Señor, Padre amado, a poder desglosar, Padre Santo, la palabra, Señor, y poder ejercer, Padre Santo, la consejería, poder visualizar, Padre Santo, dónde está el problema, Señor, de poder entender, Señor, y cómo aplicar, Señor, lo que es en la ley y el Evangelio, Señor, tanto para nuestras vidas, Señor, como para las personas que nosotros vamos a poder llegar el día de mañana a predicar el Evangelio, un Evangelio sano, Señor, una doctrina sana, Señor, que está bendita a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por los que pudieron asistir y por los que no también, Padre Santo, porque tú conoces, Señor, sus dificultades, Señor, ya sea tecnológicas, de trabajo, familiares, Señor. Permíteles que ellos también puedan ver, Señor, las clases grabadas, Señor, y puedan entender lo mismo que nosotros entendimos en esta clase junto a nuestro Maestro. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos presentes, Señor, y a los que no pudieron también, Señor, a nuestro Maestro, Señor, el Pastor Henry, su familia, su iglesia, Señor, y este trabajo de preparar esta clase, Señor, sé tú bendiciéndolo en todo, Señor. Cuídanos y protégenos, Señor, y prepáranos para el día lunes para comentar las nuevas tareas, Señor, las nuevas preguntas, Señor, y así, Padre Santo, podernos juntar el día miércoles y nuevamente después el día viernes, Señor, analizar todo. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Patricio, ¿puedes despedirte? Amén. Sí, un gusto de saludar y de poder compartir. Y de cierta manera, la apologética que uno va adquiriendo a través de estas clases es muy importante para
hacer defensa de nuestra fe, así que lo escucho con mucha atención para poder seguir entendiendo la palabra del Señor y poderla aplicar tanto a mi vida y también tener una respuesta bíblica concreta a los hermanos y a quienes uno comparte el Evangelio muchas veces fuera de la iglesia, en mi caso, en mi trabajo y con mis bomberos, así que para ello es muy importante seguir aprendiendo del Señor. Buenas noches, querido hermano pastor. Zoilo. Bien. Para mí ha sido de gran bendición esta clase. El día de hoy, cada día que uno va viendo las clases, se va uno emocionando cada día más y más con la bendición de Dios. Gracias también por su excelente enseñanza, mi hermano pastor. Y también bendiciones para todos mis hermanos. Nos estaremos esperando la lección para el día lunes, para realizar los trabajos, para reunirnos con mis hermanos. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, que tengan una linda noche. Lester. Sí, gracias, pastor, por esta clase. Gracias a cada uno de los hermanos, el hermano Eduardo, el hermano Zoilo, que compartimos durante esta semana las tareas. Estuvimos aprendiendo mucho con sus aportes de cada uno de ellos. Gracias a cada uno de los hermanos también acá que el día de hoy expusieron sus ideas. Pues para mí ha sido bastante edificante y de mucho conocimiento y mayor aprendizaje. Y estamos pues esperando las tareas para este lunes y nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Diosnel. Sí, pastor. Y primero, gracias a Dios que estoy ya al día con ustedes. Y también saludos y bendiciones a todos mis hermanos y las hermanas de Ecuador. Entre el grupo hay una hermana, no me aparece. Y este pastor, usted va a enviar a nosotros las tareas. Viste que yo, pastor, poco todavía participo en tareas entre grupos, pastor. Claro. La verdad, por tema del trabajo, a veces muchas no puedo participar, pero además no poco entiendo todavía la organización de las clases, pastor. Pero gracias a Dios ya estoy ya al día de estar con usted y para reunión en el grupo, no sé, el día lunes parece. Y vos vas a enviar, ¿verdad? La pregunta para nosotros, ¿verdad, pastor? Sí, mañana con la ayuda de Dios mando las preguntas para que Sí, puedan pastor. trabajar el Y lunes. cualquier cosa voy a pedir a usted consejería para que apoyarme para entender las clases porque la pasada no entendí la organización y no pude estar al día con usted. Pero gracias a Dios, a paso en el camino ya vamos a aprender todas las cosas y está más al día al tanto entre todos. Y que tenga buena noche, pastor, hermano y hermana de este grupo. Hoy sí lo mandamos a dormir temprano, ¿cierto? Son las 10:43. Sergio. Muchas gracias. Quisiera despedirme con un texto que está tomado del libro de Isaías, en su capítulo 25, en su versículo 1. Tú eres mi Dios, yo alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado planes admirables que prometiste desde tiempos antiguos. Y justamente esos, los planes antiguos que tiene nuestro Señor, es dar a conocer su mensaje a todos, con amor, con paz, con alegría. Es el Evangelio que nuestro Señor Jesús nos dejó a nosotros, la gran comisión de predicar su nombre y dar a conocer el Cristo resucitado. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Ha sido una clase como la anterior, más interesante aún, y cada vez se está poniendo más interesante y más dinámica y más provechosa. Un fuerte Eduardo. abrazo para todos, bendiciones. Eduardo. Gracias, pastor, por la paciencia, hermanos queridos. Y de verdad, sí, me añado a las palabras de Sergio. Cada vez se pone más interesante y vemos que muchas de las conductas que teníamos antes se están puliendo, ¿no? Y el curso nos está aumentando el crecimiento espiritual para poder mejorar y de una forma humilde, cristocéntrica, poder manejar nuestros grupos sembradores y tener siempre la sana doctrina como mayor arma
en nuestra vida espiritual. Muchas gracias por las enseñanzas, gracias por el compañerismo de todos los hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, gracias. Oro por cada uno de ustedes y que el Señor de la gracia los siga manteniendo. Nos escuchamos el próximo miércoles, nos vemos el próximo miércoles y estamos acá para servir. Si en algo podemos ayudar o alguna pregunta, con mucho gusto. Dios les bendiga y seguimos en contacto.